Una feliz tarde para todos ustedes, amigos y amigas. Sean bienvenidos una vez más, gracias a Dios, a Salud para Todo de Teleamiga Internacional, en donde siempre contamos con profesionales de la salud para hablar de muchos temas que han sugerido todos y cada uno de ustedes a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro PBX, en todos los contactos que tenemos con nuestros televidentes. Nos encanta que se conecten con nosotros, nos encanta que nos escriban, nos encanta que nos pregunten y que hagan parte de esta gran familia de Teleamiga Internacional. Hoy un tema muy interesante. Papitos, mamitas, atentos, atentos. El tema, estoy seguro, les va a llamar la atención y obviamente tiene que ver con los chicos, tiene que ver con los jóvenes, ocasionalmente con los adultos, porque se ven situaciones de riesgo, se ven situaciones sorprendentes. Y nuestro tema tiene que ver con los videojuegos y sus posibles riesgos para la salud. Sí, señores. La referencia habla que la Organización Mundial de la Salud ha determinado que esto se ha convertido y se viene convirtiendo en enfermedad. Así que de eso vamos a estar hablando un poco, de eso vamos a estar conociendo y por supuesto les vamos a estar explicando los diferentes pormenores a todos ustedes. Nuestro intro para dar paso a este tema importante. Adicción a los videojuegos, trastorno del juego, juego patológico, juego nocivo o trastorno del juego. Es un excesivo o compulsivo uso de los videojuegos hasta el punto de interferir con la vida personal y las actividades diarias de aquel que lo padece. La persona afectada prefiere quedarse en casa jugando en vez de hacer actividades normales, como trabajar, ir a eventos sociales o familiares, salir con amigos, tener una pareja, estudiar, etc. Criterios para definir la adicción a los videojuegos según la OMS. 1. La persona es incapaz de controlar cuánto juega, dónde y por cuánto tiempo. 2. El sujeto prioriza jugar por sobre otras actividades sociales en forma sistemática. Y 3. Esa actitud empeora con el tiempo, aun cuando su impacto negativo es evidente. La adicción a los videojuegos está relacionada con la depresión, ansiedad, cambios de humor, irritabilidad, trastornos del sueño, trastornos alimenticios, deshidratación, constantes dolores de cabeza y síndrome del túnel carpiano. Las causas. Una de las teorías consiste en que los videojuegos incluyen sistemas de recompensas muy efectivos y estos hacen que los videojuegos sean potencialmente adictivos. Muchos videojuegos, pero no todos, en particular los videojuegos del rol multijugador masivos en línea, redes sociales y juegos de móviles, tienen algo en particular, y es que su diseño de recompensa, o como el juego recompensa al jugador, se basa en el bucle de compulsión. El bucle de compulsión es una cadena de actividades habitual y diseñada que se repetirá para obtener una recompensa neuroquímica como la liberación de dopamina. Los jugadores realizan una acción, son recompensados, se abre otra posibilidad y el ciclo se repite. Sí, señores, son situaciones de riesgo, son situaciones que se vienen presentando aquí para todos ustedes y que vamos a estar planteando, vamos a estar desarrollando y vamos a estar hablando directamente con los profesionales de la salud. Para ello hemos invitado a la doctora Diana Carolina Romero Beltrán, quien es profesional en psicología de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, graduada y con experiencia en todo este tema y al mismo tiempo con un diplomado en la evaluación y selección por competencias y conocimientos específicos. Actualmente hace parte del equipo de trabajo y profesionales de la clínica medical y también hace parte de un equipo especializado en el trabajo y en el apoyo psicosocial para los jóvenes y para las personas de la tercera edad, nuestros adultos mayores. Doctora Diana, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo está? Bien, buenas tardes. Gracias por aceptar esta invitación y gracias por venir a compartir este tema tan importante, tan especial y para muchos padres de familia y hogares tan difícil con los chicos, jóvenes y adolescentes. ¿Por qué se presenta esta adicción a los videojuegos, doctora, en su experiencia ya psicológica? Listo. Bueno, ¿qué te puedo comentar? En sí, el jugar videojuegos como conducta no certifica que se convierta en un problema de conducta. El problema de conducta radica en sí cuando los videojuegos comienzan a reemplazar actividades de la vida cotidiana. Perfecto. Adicional a esto, comienzan a sobreponerse en otros aspectos, hablemos del aspecto social, familiar, económico, educativo,
Y un tema muy importante, el autocuidado. Generalmente se conocen muchos estudios en donde nos indican que las personas, los videogamers, los gamers, no tienen un correcto autocuidado pues sobre su propio ser, precisamente por estar jugando. Muy bien. ¿Esto a qué se debe? A la falta de control sobre el tiempo que dedican al juego. Perfecto. Entonces, un factor importante para poder determinar si puede convertirse o no en un trastorno es el tiempo que emplea el sujeto a la hora de jugar. Muy bien. Lo malo no es el videojuego. Lo malo es el tiempo que se emplee en ese videojuego. Sí. Y obviamente de ahí en adelante todos los pormenores que esto puede ocasionar. Como distracción puede ser bueno entonces para despejar mente, para oxigenar cuerpo, para muchas cosas, doctora. Justamente en este tema de la pandemia, en la actual pandemia en la que estamos, se puede tomar como una herramienta para poder oxigenar, para tomar tiempo y hacer otra actividad distinta en la casa, para evitar salir, para realizar el tema del confinamiento y acatar las medidas de aislamiento. Sí puede utilizarse como una manera de distracción, teniendo vital cuidado en no descuidar, valga la redundancia y la acotación, de descuidar las áreas antes mencionadas. Bueno, eso sería un beneficio para la salud. ¿Qué sería un riesgo? Ok, un riesgo se puede convertir en un trastorno utilizándolo en grandes cantidades. Adicional, se puede convertir en una falta de control de los impulsos. Como lo veíamos en el intro, podemos hablar de la ansiedad que nos puede generar el no ganar el juego, el no ganar la partida. En el cambio del estado de ánimo, el humor es muy variante cuando dedican muchísimo tiempo al uso de videojuegos o de algún dispositivo electrónico. Adicional, algo negativo también puede ser, adicional del autocuidado, es los trastornos de alimentación que puede ocasionar al utilizar la mayor cantidad del tiempo en estos videojuegos. Por decir, hay un ejemplo de un muchacho de 22 años que se retiró de la escuela a los 20 años. Sí. En una ocasión, diariamente, utilizaba más o menos unas 14, 15 horas al videojuego. Bastante tiempo. Bastante tiempo. Y ahí vamos hacia la parte de la salud. ¿Qué pasó? Por tanto tiempo estar sentado, le comenzaron a emerger trombos en la sangre, lo que ocasionó que sus piernas no comenzaran con una buena circulación. Lo que inició como un distractor y un juego, comenzó en un problema de salud bastante gigante, porque después fue muy complicado tratar su enfermedad, porque ya era mucho tiempo que él era sedentario. Claro. Bueno, muy bien, interesante ese primer planteamiento que hace la doctora con respecto a los riesgos que pueden haber con los videojuegos. Y acaba de mencionar algo, doctora, que me llama mucho la atención. No solo es el videojuego, son todos estos aparatos electrónicos también. Sí, exacto. Hablemos no solamente de videojuegos, hablemos de las tablets, de los teléfonos, hablemos inclusive hasta de la propia televisión. Sí. Son dispositivos electrónicos que, si bien son de la actualidad y vienen a la vanguardia con la actualidad, siglo XXI, tecnología, si no se saben manejar y si no se controlan de una manera adecuada, pueden ocasionar un trastorno de conducta. Vámonos a trastornos antisociales, trastornos de alimentación, trastornos de sueño, o de pronto unas patologías que pueden desencadenar en algo psiquiátrico sin llegar pues muy lejos, pueden desencadenar en este aspecto también. Bueno, en ese tiempo de pandemia, en ese tiempo de confinamiento y en muchos espacios en donde tenemos oportunidad de recrearnos, de tener como ese esparcimiento de paz, tranquilidad, de cambiar lo que venimos haciendo, pues sirve como una muy buena herramienta, lo acaba de decir la doctora también. Pero, doctora, encontramos que muchas veces nosotros mismos generamos esas malas conductas. ¿Qué tan bueno es entregar de pronto un celular? ¿Qué tan bueno es de pronto que con tan solo 2 o 3 años ya haya una PlayStation en casa? ¿Qué tan bueno es empezar a crear estos hábitos dentro del núcleo familiar
y obviamente para estos chicos que apenas están conociendo mundo, que apenas están como desarrollando muchas cosas, pero que ya tienen todo esto a la mano. Doctor, sí, ahí toca algo muy importante y es el hecho de las pautas de crianza. Esto tiene mucho que ver con las pautas de crianza. Es algo que si bien como padres lo pueden impartir, Claro. debemos tener una cierta precaución y conocimiento. Sabemos que no hay un libro que diga cómo ser padre, pero hay información concreta de cómo poder dar buenas pautas de crianza Claro. a sus hijos para no desencadenar en un mal funcionamiento de estos dispositivos electrónicos. No nacimos aprendidos, y mucho menos en este curso tan importante que es ser padres. Bueno, ya vamos a continuar con ese tema, doctora, porque vamos a ir a una primerísima pausa, porque hay mucho por hablar, hay mucho que decir, hay mucho que prevenir, así que muy atentos. Estamos hablando hoy de los videojuegos y las consecuencias para la salud, así que continúen conectados con nosotros aquí en Salud para Todo de Teleamiga Internacional. Ya regresamos. Continuamos con todos ustedes, amigos. Salud para Todo de Teleamiga Internacional. Hoy hablando de los videojuegos y los posibles riesgos para la salud. Ya nos ha contado la doctora con relación a todo lo que nos exponemos, a todo lo que puede cambiar, de a toda esa problemática tanto personal y social que se genera con estos videojuegos, o mejor, con el exceso del tiempo en los videojuegos. Son buenos ocasionalmente, pero ya cuando tenemos esos excesos no pasan a ser tan buenos. Estábamos hablando de esos procesos, doctora, de incentivar el uso de estos equipos y también de estos juegos en los chicos, de estos dispositivos ahí en el hogar, pero ¿cómo podemos controlar esto? Si es bueno poner normas, si es bueno adecuar a estos chicos a que tengan por costumbre el respetar esos tiempos, porque lo que hacemos cuando los bebés están llorando, el niño está llorando, tranquilo, no te preocupes, y ya. Entonces, ¿cómo puede repercutir eso, doctora? Bueno, primero algo importante, lo que acabas de decir, ¿cómo regulamos el tiempo de los menores de edad en un dispositivo electrónico? No hablemos todavía de videojuegos de un niño de 2, 3 años. Generalmente, y el ejemplo que siempre se toma es eso, un niño está llorando, la única manera como yo como padre me ha enseñado él mismo de que él frene de llorar es entregarle el celular. Hay otras alternativas para poder tranquilizar a un niño, hablarle. Lo más importante, hablando de pautas de crianza a nivel psicológico, hablémosle a ese niño, enseñémosle por medio de la herramienta que tenemos como seres humanos cómo comportar y regular el comportamiento. Claro. El comportamiento es algo que se construye, no nacemos con esa característica. Tenemos rasgos de personalidad, pero en sí el comportamiento es el que nos va moldeando las situaciones. En este caso, nuestras primeras figuras son nuestros progenitores. Nuestros progenitores son los que nos enseñan y nos guían cómo poder comportarme ante ciertas circunstancias. Entonces, hay otras alternativas por medio del lenguaje. Se propone eso desde esta perspectiva y en este espacio. Se propone el tema del lenguaje, del espacio para poder dialogar con él, para que puedan haber otras alternativas. Ahora, si usamos los dispositivos electrónicos, llámese celular, llámese tablet, videojuego, computador, televisor, regulemos y tengamos tiempos, demos tiempos. Debemos hacer respetar los tiempos, que es que dame media hora más. Podemos ser un poco flexibles a la hora de poder decir, listo, sí, quédate media hora más. Termina ese partido y listo, apagas. Y apagas. Ok. Sin tener, teniendo total precaución que no se nos vaya a salir de las manos ese tema. ¿Por qué? Porque nos pueden seguir diciendo, dame más tiempo, y con tal de tenerlo en silencio o con tal de tenerlo tranquilo, entonces vamos a decir sí, sí, sí. Él mismo se va creando su patrón de conducta de que mi mamá, mi papá no va a cumplir lo que me está diciendo, y allí puedo generar la adicción al videojuego de manera paulatina. No estamos diciendo que de repente va a tomar la adicción, sino de manera paulatina. ¿Cuál sería el tiempo recomendado, doctora, de pronto para jugar en casa o para estar conectado en redes o para tener un dispositivo cerca? ¿Hay alguna determinación ya o están en ese proceso investigativo? Bueno, no está determinado, pero sí de acuerdo con la OMS y con
Bueno, con diferentes manuales diagnósticos, hablemos del DSM-5, que es el actual en psicología, y el CIE-10 de medicina, Sí. nos habla de algunos criterios para poder definir esos tiempos de videojuegos o De esparcimiento. de esparcimiento, Muy de bien. tiempo en algunas otras actividades de esparcimiento. No hay un tiempo establecido, pero lo recomendable que es que dentro de la edad de 2 a 3, 4 años vayamos siendo un rango de media hora. Ya Sí. cuando van creciendo, por decir algo, ya un adolescente o un preadolescente que ya tiene un dispositivo electrónico, ya como padres debemos regular más bien qué actividades está haciendo en el celular para garantizar que, pues, que sean actividades. El tiempo de conexión, que sea algo verdaderamente importante. Exacto, entonces ¿para qué? Podemos usarlo para tareas, en tiempo de estudio. Hablemos Muy ahorita bien. en tiempo de esparcimiento, un juego en línea está bien. ¿Cuánto tiempo puede durar un juego en línea? Relativo. Muchísimo tiempo, Claro. ¿cierto? Hay juegos en donde es imposible ponerle pausa al juego, como se dice normalmente. Son juegos en línea que van y van y van, y el torneo y sigue el siguiente y así sucesivamente, sin un fin. Como hay otros juegos que sí tienen un objetivo, y al cumplir el objetivo, ese es tu tiempo. Entonces, Perfecto. más bien definir qué juegos son los adecuados, los apropiados para que un preadolescente esté jugando, pues, y que esté acorde a su edad, a su Muy bien. desarrollo. Bueno, yéndonos un poquito al extremo, doctora, y con relación a lo que nos contó con respecto al chico de 22 Sí. años que tuvo problemas en sus extremidades, pues tenemos que hablar también de todo lo que puede pasar. Sensaciones, incomodidades, síntomas ya de pronto tal vez con la visión, síntomas de pronto no solo de circulación, también la parte digestiva por alimentación. ¿Qué conocen o qué han visto ustedes en este proceso de investigación y trabajo con estas personas que tienen ya adicción a los videojuegos, aparte del caso que ya nos mencionó? Bueno, generalmente los adolescentes, preadolescentes, un poco de adultos que tienen este tipo de adicción sí tienen trastornos de alimentación. La mayoría los tienen hacia la ingesta excesiva de alimentos. Muy bien. Entonces hablemos de personas ya obesas, personas que no tienen control sobre sus impulsos a la hora de comer. Perfecto. Al tener tanto tiempo frente a una pantalla, sea cual sea, no miden que están comiendo demasiado o no les importa la hora. No hay importancia en hora, Ahí ya hay desórdenes, desórdenes alimenticios. cantidades y horarios de comida. Exacto. Perfecto. Comen mucho a horas que no deben comer, o comen muy poco, de pronto de manera repetitiva, lo que no es algo saludable, lo que no es un hábito saludable, y ya nos está interfiriendo con una esfera que es la alimentación. Y ni siquiera lo saludable de estar consumiendo alimento y ni siquiera estar pensando en lo que se está consumiendo, sino estar conectado a la pantalla. Exacto. Muy bien. ¿Qué otro aspecto de riesgo puede haber? ¿Qué otra enfermedad? Aparte del alimenticio, hablemos de la parte social. Ya. Generalmente, para los videojuegos que son en línea, que son bastante extensos, tienden a generar trastornos de estrés, Sí. primero, ansiedad, y dos, un trastorno antisocial, de pautas antisociales, porque son personas que solamente se socializan o se tienden a dialogar con personas del mismo juego, pero no hay una interacción física, que yo pueda estar de frente a una persona para poder socializar sobre algo, que es lo que generalmente se tiene como un precedente, Claro. que yo hablo con alguien de frente, no por medio de una pantalla. El sedentarismo también obviamente tiene que ver con todo lo que está diciendo, doctora. El sedentarismo tiene que ver mucho con trastornos de alimentación. Bueno, y cuando identifican esos trastornos o cuando identifican esos procesos degenerativos en cuanto a funciones del cuerpo, ¿qué más encuentran? Porque no solo son los comportamientos, no solo la adicción de estar jugando, así sea en el celular o en la consola, sino también las manifestaciones que ya empieza a hacer esta persona, este joven. Bueno, en cuanto a las manifestaciones, dependiendo del tipo de videojuego, hablemos juegos de terror, juegos de suspenso, de arcade, de aventura, sean los juegos que sean, van desarrollando diferentes habilidades. Eso hacia la parte positiva, hablando de que desarrollan habilidades. Hablando de la parte negativa,
Vámonos un poco a las verbalizaciones que puede tener una persona que es tan adicta al juego o un sujeto que es tan adicto al juego que comienza a verbalizar temas negativos. Ya. Si no juego, si no paso esta partida, me mato, literalmente. Son verbalizaciones que pueden ser ciertas, como puede que solamente sean cuestión del juego. Pero si es una persona que tiene muchísimo tiempo en el juego, ya para determinarla adicta, puedo pensar yo que es una verbalización que en cualquier momento se puede hacer real. Se dice que la repetición más el poder de la palabra empieza a generar algo en el organismo, en la mente, en el cuerpo. ¿Qué opina, Exacto. doctora? La mente, el cerebro generalmente se guía mucho por las verbalizaciones que expresamos, ¿sí? Las verbalizaciones son demasiado importantes en situaciones tanto positivas como negativas. Hablemos de una situación negativa en donde una persona, por ejemplo, que no obtenga la recompensa que el juego me está pidiendo, que yo como jugador, como gamer, no obtenga esa recompensa. Tenía que hacer 30 y hice 20. Perdí, pero Sí. no solamente perdió en el juego, también él como persona perdió algo porque se está ensimismando en solamente ese juego, le está dejando de dar importancia a otras esferas de su vida, de su desarrollo personal. De acuerdo. ¿Y esto ha llevado a personas a... Sí, ha llevado a personas a cometer delitos, Sí, hablemos también de una conducta antisocial, ok. y de delitos antisociales por la misma adicción al juego e inclusive atentar con su propia vida. Bueno, son cosas que nos sorprenden y son cosas que en detalle pasan a ser preocupantes porque es lo que desarrolla esta persona, es lo que desarrolla el individuo y que tristemente si hace parte de su infancia, adolescencia o juventud, pues van a marcar su vida y ni qué hablar si ya es una persona adulta o mayor. Vamos a ir a otra pausa, doctora, aquí en Salud para Todo de Teleamiga Internacional, no sin antes invitarles a todos ustedes a que continúen muy conectados a nuestras redes sociales, a que sigan muy pendientes de toda nuestra programación y a que sigan siendo parte de esta gran familia de Teleamiga Internacional. Ya regresamos. Seguimos con todos ustedes, amigos y amigas, en el día de hoy. Salud para todo, hablando de los videojuegos, las repercusiones, tristemente algunas negativas que tienen en nuestras conductas, que tienen en nuestra vida y que obviamente hacen parte de nuestro diario y cotidiano vivir. Para ello hemos invitado a la doctora Diana Carolina Romero Beltrán, quien es profesional en psicología de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y quien por supuesto nos ha dado unos tips muy importantes y nos ha aclarado como ese panorama en cuanto a lo que puede pasar, en cuanto a cómo se desarrolla y en cuanto a cómo viene manejando esta situación la persona que ya es adicta al juego, que es adicta al videojuego, que es adicta a la consola, que es adicta a los electrodomésticos, a los dispositivos móviles y que siempre lo tenemos acá. No van a pensar que soy adicto aquí al celular, lo que pasa es que tenemos una base y una investigación previa para poder contarles a todos ustedes todo lo relacionado con ese tema. Bueno, doctora, en el momento en que ya se determina, o mejor, ¿cómo determinar que ya se es adicto? ¿Por la continuidad o porque ya tiene expresiones o manifiesta cosas, necesariamente debe estar con su juego? Bueno, como actualmente esto no se configura como un trastorno ya establecido dentro de los manuales diagnósticos, se está en estudio y se ha estado en estudio desde hace varios tiempo, deben haber unos criterios diagnósticos. Muy bien. Unos criterios diagnósticos pueden ser inicialmente el tiempo que tú duras frente a una consola. De acuerdo. Y 2, cambios visibles en el sujeto. Por ejemplo, algún cambio de alimentación o Ya. que tú veas que es una persona que antes no comía y está comiendo en exceso. Vamos por partes. Ese primer punto del tiempo de conexión. Lo normal es jugar 1 hora ocasionalmente, o 2, 3. Sí. Pero ya esos excesos son de los 16, 15 horas que nos mencionaba ahorita. Excesos es un exceso en ese sentido se puede confirmar cuando yo me levanto a jugar. Perfecto. Muy bien. No desayuno, se me pasa la hora del desayuno entre 9, 10, 11, lo recomendable. Sí. Y desayuno a las 2, 3 de la tarde. Caramba, ya cambié todo. Ya no es mi desayuno, ya es mi almuerzo. Lo que iba a ser mi almuerzo ya Perfecto. no es mi almuerzo, sino es mi comida. Y sigo jugando hasta las
7, 8 de la noche y ahí ya puedo llevar más tiempo para poder completar Claro. como una conducta que es diferente, que ya no es normal. Y los casos contrarios de pronto de despertar tarde inmediatamente al juego y casi que pasar de largo, 2, 3 de la mañana aún jugando, ¿también representa eso Sí, preocupación? ¿por qué se levantó tarde este sujeto? Trasnochó todo Porque el tiempo, trasnochó todo claro, el tiempo jugando. claro. Entonces hablamos de lo mismo, pero en un ciclo que no Diferente. viene desde la mañana, sino viene desde la noche, y la noche de él se convirtió en el día, y el día en la noche. Ya ahí ya Hablamos hay de dos lo mismo. cambios, la alimentación y el descanso Y el para el sueño. organismo. Exacto, sí, Ok, señor. perfecto. Y el punto de la alimentación que estaba haciendo referencia cuando pregunté, también tiene que ver con los horarios, lo que se come y cómo lo recibe el organismo. Exacto. El hecho de no estar consciente de lo que yo estoy comiendo me genera los mismos trastornos y cambios en la alimentación. Porque si no soy consciente de lo que yo como, no me va a alimentar, como se dice coloquialmente. Si usted no está sentado, juicioso, no le va a alimentar lo que está Claro, comiendo. claro. Voy a estar comiendo, pero voy a estar frente a una pantalla sabiendo que estoy consciente y pendiente del tema que está en la pantalla, más no de lo que yo estoy haciendo en este momento. De mi alimentación y obviamente el Exacto. proceso de digestión y demás. Bueno, es bien sorprendente esto. Identifican la persona y ¿qué empiezan a hacer ustedes como psicólogos? ¿Hay algún proceso? ¿Cómo pueden empezar a manejar el problema? Lo más importante para poder tratar este tipo de casos es que la persona sea consciente de lo que está sucediendo. Pero esto es muy difícil. Es difícil. Doctora, es muy complicado porque son conscientes que gustan del juego y son conscientes que deben pasar el siguiente nivel o que tienen una competencia a mediodía o que deben estar pendientes de la competencia de la noche. Bueno, en esos casos, porque siempre va a ser difícil hacer que un sujeto tome conciencia de lo Sí. que otra persona ajena, externa, le esté diciendo. Claro. Es un proceso difícil, pero para eso se usan varias técnicas alternativas de la propiocepción, de la autoestima inicialmente también, de poder modificar en esa persona cómo era antes yo, cómo soy ahora y qué puedo cambiar. ¿De acuerdo? Luego de que esa persona me es consciente de que sí, soy adicto al videojuego, esto es como lo mismo que la adicción a una droga, con el agravante de que la adicción al videojuego es aún peor. ¿Por qué? Porque está en todo lado. El internet está en todo lado. En el celular hay wifi, en la calle es inclusive cierto. hay puntos en donde hay wifi y eso es difícil controlarlo. Cosa contraria en la adicción a un medicamento o alguna sustancia psicoactiva, Psicoactiva, sí. que yo puedo controlar el espacio para poder consumir. ¿Sí? Hablemos de casos muy puntuales, no casos muy extremos. O que todo el tiempo no la voy a tener de mi lado porque necesito o debo conseguirla. Exacto. Claro. Yo puedo manipular el espacio en donde yo consumo una sustancia, lo puedo controlar. Pero muy seguramente el internet aquí y en otro lado funciona igual. Entonces en cualquier lado voy a encontrar internet para meterme a mi videojuego, para jugar en línea, para entrarme a internet a cualquier red social. De acuerdo. Entonces todo esto es más complicado cuando sabemos que el internet es un elemento que no podemos Tener cerca, tener no podemos tan cerca, manejar, tener claro. el acceso tan fácil y poder manipularlo de la misma manera. Bueno, doctora, ¿qué hacer con estas situaciones y con estos personajes que estando en su juego, que estando conectados, empiezan a tener reacciones? Perdieron, se desesperaron, decía usted que decían cosas y que obviamente cambian por completo su estado anímico, su estado emocional, su reacción, no permite ni que le hablen, no se vuelven, pierden la tolerancia por completo. ¿Qué se hace con estos chicos, con estos jóvenes? ¿Cómo poder de pronto plantearles y decirles, hey, tranquilos, es un juego? ¿Cómo poder decirles, bueno, pero solo se perdió un partido, solo se perdió una partida de ese juego? ¿Qué se hace ahí, doctora? Bueno, lo que para nosotros como personas que no tenemos la adicción al juego, Sí. solamente es un juego, para ellos es algo muy negativo. Es algo que los va a poner incluso de una manera más tensa, más ansiosos ante la situación. El verbalizar este tipo de cosas lo que hace en ellos es ocasionar más ira,
Entonces lo que debemos hacer en esos casos, lo recomendable es comenzar a hablar de otros temas relacionados al juego, pero no necesariamente al simplemente es un juego. El hecho de encasillar al juego en un simplemente o en un solamente o no es tan importante, ya me configura una conversación completamente distinta a lo que yo quiero. Perfecto. El mensaje que yo quiero transmitir no es el mismo que si yo digo, ven, pero ¿qué tenías que hacer en el juego? ¿Qué te faltó para poder llegar a ese juego? Claro. Eso hablando de una persona o de un niño, de un menor adolescente que se puede hablar. Que está optando Claro, por esa estamos reacción, que hablando está optando por ese comportamiento y que se siente, ahí sí puede existir la sensación de frustración, perdedor, bueno, y demás. Si yo como padre detecto que es una situación de frustración, si yo como padre lo detecto, lo puedo manejar de esa forma. Muy bien. Puedo decirle, pero ven, ¿qué te faltó? ¿Qué te faltó para poder llegar a la meta o para poder cumplir tu objetivo? ¿Qué recompensa te iba a dar ese juego? Claro, claro. Podemos volver a intentarlo para poder alcanzar nuestro objetivo. Eso hablando de un menor que usa su tiempo en videojuegos. Un chico que se está divirtiendo, un chico que quiere Exacto. jugar en familia, un chico que tiene su play para distraerse. Exacto. Pero ya en el caso extremo, o no extremo, en el otro caso Sí. de la persona que ya definitivamente generó y está generando esa adicción. Bueno, en esos casos, lo más importante, vuelvo e indico, es que la persona sea consciente de cómo yo como profesional de la salud hago a un sujeto consciente de su situación. Muy bien. Primero, hacerlo entrar un poquito en razón de la situación que yo estoy viendo en él, que estoy percibiendo que ya no es el mismo de antes, que ya no socializa, que ya no habla. Entonces hablamos de un antes y un después y un ahora, ¿sí? ¿Cómo soy ahora con el videojuego y cómo era antes? Si él ve que se está afectando, ya podemos arrancar. Siempre y cuando la persona no me dé a mí un indicio de que venga, sí estoy haciendo de pronto algo mal, estoy fallando en algo, es difícil poder sacar a esa persona porque ya son considerados gamers. Tanto que hay ya una categoría de los videojuegos que se llama los e-gamers. Son estadios que se llenan por completo de personas como ir a ver un partido de fútbol, pero son videojuegos. Encontrábamos aquí en la investigación un dato que sorprende. Hoy por hoy, por lo menos el 50% de los internautas colombianos son usuarios activos de videojuegos. El 50% de los usuarios colombianos, esto que tiene que ver con las búsquedas en Google y obviamente en las redes que tenemos para compartir. Eso es una cifra muy grande, doctora. Es una cifra no tanto grande, es más alarmante. Listo, mi otro 50% está en otras actividades o solamente lo usa para lo que es. Mis búsquedas en Google, en mis otras páginas de viajes, de transporte, de otras cosas, más no en el videojuego. Entonces mi otro 50% que no está en esa búsqueda normal, la tengo en videojuegos, en juegos en línea, con trastornos de sueño, trastornos de alimentación, con una obesidad mórbida, con varios temas de salud, sedentarismo, hablemos ya de temas también respiratorios de tanto estar sentado, de y ni qué decir peso. del tema visual. El cansancio visual. Claro, los destellos, la coloración, los movimientos y más. Bueno, doctora, vamos a hacer una nueva pausa. El tema está bien interesante para todos ustedes, amigos. Todo lo que tiene que ver con los videojuegos y las posibles enfermedades, los posibles riesgos que estos traen para la salud. Salud para todo aquí en Teleamiga Internacional. Ya continuamos con ustedes. Estamos de vuelta con todos ustedes, amigos. Salud para todo en Teleamiga Internacional, siempre entregando mucha información, muchos conceptos, muchos temas de interés para todos ustedes y lo más importante, siendo una verdadera alternativa para la prevención. Tenemos que hacer prevención en cualquier aspecto de nuestra vida y más aún en cualquier aspecto de nuestra salud. Lo importante es la prevención, el poder determinar qué está pasando, el poder determinar, saber, conocer
por qué está ocurriendo esta situación, por qué nos sentimos como en peligro, por qué se está generando este proceso, para así mismo poder tomar decisiones. Hoy, hablando de videojuegos y los riesgos, posibles riesgos para nuestra salud. Estamos hablando definitivamente de ese tema importante con la doctora Diana Carolina Romero Beltrán y obviamente los procesos, las activaciones, las alternativas, los posibles cambios que deberíamos hacer con todos nuestros pequeños y en especial con nuestra salud. Doctora, hacíamos referencia a esos cambios, hacíamos referencias a esos pormenores, a esas situaciones, de al cómo poder de pronto hacer pausas, a cómo poder de pronto conocer que se está haciendo un proceso, y ahí también tenemos que estar muy atentos a todo lo que se puede presentar. No solo es la adicción, sino también esos cambios que tiene esta persona, porque ya son cambios vivenciales, encierros, ya son cambios que esta persona opta y toma por no manifestarse, son cambios de manifestaciones y un montón de cosas y situaciones. Alternativas, doctora, soluciones, planteemos cosas especiales ahí para que los televidentes tengan en cuenta y lo puedan manejar en casa. Bueno, alternativas, teniendo en cuenta que estamos en un ambiente de aislamiento, de confinamiento, hay muchas empresas que todavía no han reactivado. Muy bien. Por ende, podemos contar con familias que todavía están en su hogar, reunidos con todos sus integrantes, están en su casa. Planes familiares entre semana, jugar juegos de mesa, tener de pronto un acercamiento con juegos de mesa apropiados a la edad para que no haya un aburrimiento y ese adolescente pueda tener otra alternativa, pueda tener otro cambio y pueda tener otro proceso de distracción o de diversión. Claro, y adicional que si yo le muestro un juego que es poco atractivo para él, él me va a decir, pero pues me quedo con mi videojuego, porque esto no es interesante y no es atractivo para mí. En cambio, si yo muestro un juego que es atractivo a mi edad, que es apropiado a la edad del adolescente, podemos tener una alternativa para poder hacer un juego distinto. Otra alternativa que se me puede ocurrir, cocinar juntos, ¿sí? Cocinemos una receta que tú veas y cocinemos entre los dos en familia, miramos qué otras opciones le podemos meter a esa receta. Claro. La lectura, por medio de la lectura también se incentivan muchas cosas, los conocimientos no solamente se adquieren con la experiencia, sino también mediante la lectura, que es un hábito que hemos dejado de lado, teniendo en cuenta que ha surgido en el siglo XXI el tema de la tecnología. Hay que estar muy atentos, hay que estar muy pendientes, hay que tener precauciones con los chicos, con las chicas y obviamente con estos jóvenes, pero cuando están estos procesos, cuando están estos ya tiempos imposibles de manejar, hay que buscar la ayuda profesional, ¿verdad, doctora? Cuando se tienen ya cambios visibles y no tan visibles, hablemos primero de los visibles, que son los que pues a simple vista los notamos, se requiere la ayuda de un profesional que me dé herramientas como ser humano para poder sobrellevar el aburrimiento. Esos visibles son muchas horas de conexión, el sedentarismo, los desórdenes de sueño, los desórdenes alimenticios. Importante el cambio de actitud. Okay. El cambio de actitud, si era una persona que era muy tranquilo, muy pasivo, pero comenzó a jugar juegos de guerra, juegos de arcade, son juegos que desarrollan habilidades quizás no muy positivas, siempre a la defensiva. Ok, o sentirse identificado con esos personajes. Exacto, también. Sentirse identificado tanto, uno, y dos, siempre ir a la defensiva y traspolar el juego a lo que es la realidad. Entonces yo a mi otra persona, la persona que vive conmigo, la veo como mi enemigo. Sí. Esas cosas son las que van comenzando a configurar, sí, algo de alarma, signos de alarma para yo decir, necesitamos ayuda. Claro, porque a futuro puede ser que esa persona también necesito eliminarla como la elimino en el juego. Eso ya vamos un poco más allá y hablemos de un sociópata, ¿sí? Pero ¿se puede generar de pronto este trastorno con esa adicción al juego, doctora? ¿Se puede ir como cultivando este tema? Sí se han visto estudios, no acá en Colombia, no en la parte, por fortuna, sí, generalmente se han visto en la parte de Estados Unidos, en donde las personas que han ido a atentar contra la vida en masa han sido personas sociópatas que se dedican netamente a juegos en línea, videojuegos. Perfecto.
Entonces, importante, ahí sí que es muy importante el acompañamiento profesional. Sí, señor, acompañamiento ¿Alguna profesional. terapia, algún recurso en casa, aparte de la receta, aparte del libro, aparte del juego? El diálogo me imagino que es vital. El diálogo por medio del lenguaje, sí, expresar varias cosas, y yo también pienso mucho, es importante manejar los tiempos. Yo pienso que esa es como nuestro base. botón de emergencia. Ok, Ya está jugando mucho. Yo no te voy a quitar el juego porque sé que te estás divirtiendo, porque sé que estás matando tu tiempo libre sí, ahorita, así como yo lo puedo hacer leyendo o viéndome una novela o una serie en Netflix, lo puedo hacer. perfecto. Pero tengo que controlar el tiempo, tengo que regular a mi hijo, a mi menor de edad, de que no dure más tiempo o que no evite las comidas, que no evite el sueño por poder estar haciendo solamente la actividad de juego. Claro. Normas que deben ser obviamente justas y claras para evitar estos tropiezos e inconvenientes. Sí, señor. Cuando Así hay de es. pronto disputa en casa por el juego, ¿qué hacemos ahí con los niños, doctora? De pronto un caso familiar de 2, 3 niños en el cual pues yo quiero, yo primero. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo manejar esto? En psicología hablamos de un tema muy básico y es el conductismo clásico, que es con recompensas y con castigos. Muy bien. No hablemos de castigos físicos porque nos vamos lejísimos, Claro. y hablamos de otros temas que en el momento no son prioridad. Hablemos de una recompensa. Entonces, mi recompensa por haber hecho el aseo sabiendo que me corresponde es tener el videojuego. Pero mi castigo al tener a mis 2 hermanos igualmente peleando por el juego es que mi mamá automáticamente me lo va a quitar, porque la verbalización de la mamá siempre va Claro. a ser, si no se van a poner de acuerdo, no es para ninguno el juego. Si se van a poner a pelear, para nadie es el juego. Muy bien. Teniendo claro que nosotros también como padres, como adultos, debemos ser muy rígidos a la hora de, vuelvo y digo, de cumplir lo que se dice. Porque si no, el niño se va a ir acostumbrando a lo que yo digo, se puede malinterpretar o yo puedo manipular a mi mamá de cierta forma y lo que ella dice no se cumple. Entonces debemos ser muy rígidos y estrictos a la hora de poner reglas para que de la misma forma se puedan cumplir. Qué fácil y sencillo era definir todo con la piedra, papel y tijera, ¿no? Hoy por hoy es un poco más complejo y más complicado. Doctora, el tiempo se nos fue volando. Por favor, puntos de contacto, redes sociales, por si de pronto la gente quiere consultarle y obviamente tenga opción de preguntarle alguna situación, alguna cosa que esté pasando en su familia o que esté pasando con sus hijos. Claro que sí. Inicialmente se pueden comunicar con el Instagram de la clínica, Sí. @somos clínica medical, ahí nos pueden dejar todas sus sugerencias, dudas, solicitudes, y allí los vamos articulando con la persona que puede ser el encargado para poder solucionar o de pronto guiar el caso en caso de que esté teniendo algún inconveniente familiar. Hablemos un poco de la clínica, los servicios y obviamente la atención para la gente. Claro que sí, inicialmente Clínica Medical es una entidad privada de tercer y cuarto nivel de complejidad que se encarga, su misión es tratar todo el tema de accidentes de tránsito, sin dejar a un lado también otras atenciones básicas y primarias. Tiene varios servicios de traumatología por ser de alto nivel de complejidad. Muy bien. Tiene varios servicios de consulta externa, tiene servicios del área de urgencias, hospitalización, y pues actualmente con el tema de la pandemia, el tema de las UCIs está muy activo, Claro. entonces también es un servicio que está ofertando la clínica. Muy importante esas recomendaciones, doctora, y muy importante poderle decir ese último mensaje a todos los televidentes, a todas las personas que de pronto se están viendo expuestos o que de pronto se ven como en esta situación y preocupación de tener estos videojuegos y que los chicos puedan estar expuestos a tantos cambios. Por favor, para cerrar esa recomendación a los televidentes, doctora. Bueno, para los padres de familia, enfoquémoslo también un poco, primero tener un acompañamiento. Hagamos un acompañamiento con los menores de edad que están manejando dispositivos electrónicos. 2, con respecto y con base a la primera, tengamos un control sobre los tiempos que utilizamos para poder utilizar este tipo de dispositivos electrónicos. Y 3, va a sonar algo gracioso, pero si como adolescente o como ya adulto se identificó con la situación, Sí. ahí es.
necesita una ayuda, un acompañamiento psicológico profesional para poder decir, necesito una Claro. guía, necesito de pronto zafarme un poquito de los videojuegos para poder llevar mi vida de manera adecuada. Poder contarlo, poder exteriorizarlo y evitar tantas situaciones de riesgo. Exacto, exacto. Evitar caer en estas enfermedades y procesos negativos que se pueden presentar. Sí, señor, Pues bueno, doctora, ha sido muy amable por acompañarnos. con mucho gusto. A todos ustedes, amigos y amigas de Teleamiga Internacional, nuestros seguidores, gracias por estar siempre ahí. No olviden compartir, no olviden también seguir todos nuestros programas y al mismo tiempo ser parte de esta gran familia, conectándose a través de las redes sociales y también preguntando, indagando e informándose de todo lo que tenemos para ustedes. Salud para Todos estará de vuelta en otro espacio similar o mejor para todos ustedes, amigos, y por supuesto con Teleamiga Internacional. Soy Edwin Ayala Ríos, como siempre. A todos gracias y mil bendiciones.